Buenos días, alumnos de las secundarias 81 y 11. En el repaso que se dio la semana pasada, estamos todavía por terminar ya lo que es la identificación de las propiedades físicas de los materiales. La clase, el repaso pasado, se hizo el comentario o se hizo el repaso de las propiedades extensivas. Y mencionamos que aquellas dependen de la cantidad de material que tiene un cuerpo o material. Y en estos casos estamos hablando en las propiedades extensivas de la masa, el volumen y el peso. Fue lo que se vio en el repaso número 1 sobre las actividades de las propiedades físicas. Ahora, vamos a retomar la misma secuencia y vamos a ir con las propiedades ahora, las propiedades intensivas. ¿Cuáles son? Si las propiedades extensivas son aquellas que dependen del material que tenga el cuerpo, entonces ¿cuáles serán las intensivas? Las intensivas nos dice aquí en nuestro repaso en el libro que, como te has dado cuenta, no bastan las propiedades cualitativas para poder determinar o identificar un cuerpo. Y nos menciona ahí que las propiedades intensivas son como la huella digital de los materiales y no depende de la cantidad de material que tenga un cuerpo. Ejemplo, las propiedades intensivas son el punto de ebullición, el punto de fusión, la solubilidad, la densidad, la temperatura y la densidad y viscosidad. Así, ellos. ¿Por qué? Porque ponemos un ejemplo. Si yo tengo 10 mililitros de agua y en otro recipiente tengo 1 litro, aquí no depende de la cantidad que tenga el cuerpo. Ambos, el recipiente que tiene 10 mililitros o 20 y el que tiene 1 litro, el agua va a hervir a 100 grados centígrados, a una temperatura ambiente y de presión también. Entonces, aquí las propiedades intensivas vamos a conocerlas como las huellas de identidad de los materiales. Y son las que acabo de mencionar: punto de fusión, punto de ebullición, viscosidad, densidad y solubilidad. ¿Y qué son cada uno de ellos? Ya los había mencionado en la clase pasada, algo así someramente. El punto de ebullición es a la cantidad que hierve una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, ¿sí? No es lo mismo que hierva un líquido a que hierva un sólido. Por ejemplo, si yo tengo el tungsteno, que es un metal, él va a hervir a 3475 grados centígrados y el agua, que es un líquido, a 100 grados centígrados. O sea, cada sustancia y cada material tiene su punto de ebullición, su punto de fusión, etc. Su temperatura que la tiene a lo que es el ambiente donde se encuentra, ¿sí? Depende de la presión y la temperatura del lugar donde se encuentre el cuerpo, ¿sí? Esto se le llama presión y temperatura ambiente. Bien, también nos menciona ahí, nos vienen dando las definiciones ya. Yo lo digo así en pocas palabras: punto de fusión, ¿sí? Cuando se derrite una sustancia, un líquido o un metal. El líquido pues a 100 grados, pero el metal va a ocupar mucha energía para poder fusionarlo. Y hervirlo pues también, ¿sí? Hierves cuando ese metal que es sólido se convierte en líquido y se evapora, ¿sí? Bien, entonces aquí nos menciona algunos de los conceptos técnicos que tenemos que también tenerlos subrayados en nuestro libro. Nos dice en la página 34 del libro del turno matutino, que también ya se vio en otras páginas en el libro de texto de la tarde. Ahí nos dice que el punto de ebullición de una sustancia, ¿sí?, es la temperatura a cual el material de estado líquido pasa a gas, ¿sí? Lo vemos en
en el agua, está hirviendo líquido y pasa a gas. ¿Cómo se vuelve otra vez a convertir en líquido? Cuando llegue a una atmósfera de menor temperatura y hace que las gotitas condensen y se forme otra vez líquido, ¿verdad? Aquí nos menciona el ejemplo que ya les mencioné, que no es lo mismo hervir el agua de un envase volumétrico de 1 litro a un lago de agua dulce. Los dos hierven a 100 grados centígrados, pero va a necesitar más energía el lago para poder hacer el proceso de evaporación. Pero ambos son los mismos líquidos y hierven a la misma cantidad. Después ahí menciona algo bien importante. Nos dice en las cuestiones de Kimitip, que son pequeñas ideas importantes que debemos de conocerlas, nos dice que para recordar la diferencia entre propiedades puede recurrir a esta idea. Extensiva se refiere a la estructura química externa que depende de la forma y la cantidad, ¿sí? Y mientras que la intensiva, la que ahorita les acabamos de mencionar, tiene que ver con su estructura química. Entonces, yo lo entiendo de esta manera. La extensiva es lo de afuera, lo que vemos, su forma, su volumen, su peso, y la intensiva es su estructura química, cómo se formó, con qué se formó, con qué elementos. El agua con hidrógeno y oxígeno. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2, y de oxígeno 1. Entonces, eso hay que entenderlo para poder saber a qué se refiere cuando vemos las propiedades físicas de los materiales, tanto de manera extensiva o intensiva. Entonces, ya quedó, ¿sí? Para que lo podamos seguir repasando. Después viene una tablita en la página 34 del turno matutino, una tablita donde vienen varias sustancias. Viene el agua, viene el etanol, viene el ácido acético, el benceno y el éter etílico, ¿sí? Ahí nos dice enfrente a qué temperatura ebullen o hierven. El agua, 100 grados. El etanol a 78. Por eso al alcohol etílico le llamamos alcohol de 78. El ácido acético, que lo conocemos como vinagre, a 118 grados centígrados. O sea, necesita más energía para hervir que el agua y que el alcohol. Después viene el benceno a 80 grados centígrados y el éter etílico a 34. Ahí estamos viendo cuál de ellos tarda menos en hervir. Pues es el éter. Y después sigue el etanol. Y después de ahí el benceno. Después el agua y al final el ácido acético con 118 grados centígrados. Esta tablita se encuentra en la página 34 y vienen algunas preguntas que se contestan muy sencillamente. La primera pregunta nos dice: ¿cuál de estas sustancias requiere menos calor para pasar de estado a estado vapor? ¿Sí? Y la otra dice: ¿cuál necesita mayor cantidad de energía para hacerlo? O sea, ¿cuál de ellas que están aquí, que mencionamos que fueron 5, cuáles tardan más, cuáles tardan menos en pasar de líquido a gas? Y ahí nos menciona que de los metales líquidos que hay en nuestra tabla periódica son el cromo, ¿sí? Y el mercurio. Son de los metales líquidos que tenemos a la mano. El más común es el mercurio, ¿sí? El mercurio es de color plateado, tiene una gran densidad, ¿sí? Entonces, es de los materiales, de los metales más pesados que hay sobre nuestro planeta, ¿verdad? Y luego nos dice ahí la definición del punto de fusión. Nos menciona que el punto de fusión de una sustancia es la temperatura a la cual pasa del estado sólido al líquido, ¿sí? Entonces, nosotros lo vemos cuando sacamos un hielo de la nevera, lo ponemos en nuestra mesa, está dando una temperatura de 0 a 1 grado, lo sacamos a temperatura ambiente, 28 o 30 grados, pues va a pasar este fenómeno que es una propiedad que es el punto de fusión, ¿verdad? Entonces hay que recordar
que los puntos de ebullición se miden con un instrumento. En este caso, en el laboratorio lo conocemos como termómetro, ¿verdad? Y después viene por ahí una de los conceptos que ya habíamos visto anteriormente, que es viscosidad, y que habíamos dicho que es la resistencia de un líquido a fluir. La miel, el champú, el jabón líquido, el aceite, los aceites vegetales y los aceites para carros, todos ellos, la gelatina, tienden a fluir porque tienen la capacidad de ser viscosos. Y por último, en la página 35 viene lo que es densidad, que ya habíamos visto en los problemas que vimos en el reforzamiento de actividades de segundo a tercero, o sea, de ciencias 2 a ciencias 3. Y decíamos que la densidad es la cantidad de masa de un material por unidad de volumen. Y utilizamos una fórmula que es densidad es igual a masa sobre volumen, en las cuales utilizamos unas unidades que son gramos sobre centímetros cúbicos. Son las unidades de densidad. Y al final, en la página 36, para terminar, nos viene hablando sobre una actividad que van ustedes a realizar. Esto quiero que la hagan ahí sin tener ningún miedo, problema, porque es una práctica muy sencilla en la cual ustedes se les va a dar 5 sustancias en las cuales se les da su densidad y se van a combinar y ustedes van a decir cuál surtió efecto para esta actividad. Y lo voy a leer para que tengan una idea. Dice, para los 4 casos que se proporcionan, utiliza la siguiente tabla para identificar qué sustancia quedaría en el fondo de un recipiente y cuál enzima si se mezclara. Ahí viene que mezclan aceite y agua. ¿Cuál queda arriba? ¿Cuál queda abajo? Mercurio y acero, igualmente. ¿Quién queda arriba? ¿Quién queda abajo? Gasolina y aceite. Y por último, agua y gasolina. ¿Y qué tenemos que ver? Pues ver el punto de densidad que tiene cada una de las sustancias y el punto de densidad, y con eso yo puedo saber si tiene menor densidad que el otro, pues va a quedar arriba. Si es mayor densidad, pues va a estar en el fondo, precipitado. ¿Sí? Precipitado es cuando una sustancia se va al fondo por la propiedad de su gran densidad. Bien, esto es con lo que terminamos en la secundaria 81, y esto es repaso para la 11 sobre el término de la secuencia 2. El siguiente repaso, el siguiente entrega de video va a ser ya la secuencia 3, que es experimentación con mezclas. Ya llevan tareas para química, se publicaron ya las tareas. Va a haber cambio de correo, un correo institucional, pero como quiera, yo en el nuevo correo voy a colocar otra vez la tarea de manera concreta. Acuérdense que es una tarea muy sencilla, ¿sí? Es una práctica muy sencilla que van a hacer en su casa, ¿sí? En la escuela matutina es sobre la percepción de los sentidos, y en la escuela vespertina es la densidad, utilizando dos refrescos diferentes, uno light y otro normal. Entonces, espero las tareas, espero ya acomodar yo mi correo para tener clases ya de manera virtual. Estoy en eso hoy, que es lunes 12, voy a iniciar los movimientos para poder ya tener el correo de la secundaria, el correo institucional, y poder trabajar más con ustedes. Esto, como quiera, se está en la página YouTube. Espero que la vean. Entren, por favor, vean. Va a haber 2 prácticas que se van a hacer esta semana más. Ya subí 2 videos y esta semana subo otras 2 prácticas. Una práctica de densidad y la otra parece que también de densidad. Pero van a ser muy interesantes. Espero que las observen. Muchas gracias y hasta luego, muchachos.